Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi, Videojuegos, cine, anime y mucho más. Inicia en los 102.7 Exabytes. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes. Acá como siempre su amigo Gerard X. Muy contento, muy feliz. Este programa, ya saben ustedes, llega gracias al Infinity Gaming Center y a nuestros amigos de la radio de Exa, que nos tienen siempre muy contentos y bastante felices por el día de hoy hacer este programa en conjunto que realizamos con el contenido de revista Yume. Hoy traigo un tema bastante, diría que bastante delicado, porque uno ya no sabe en este mundo virtual a dónde llega mi diversión y a dónde llega mi seguridad. Hace mucho tiempo atrás habíamos hecho un programa sobre todos los cuidados que queríamos tener a nivel de ciberseguridad y hablamos sobre diferentes temas y nos trajimos a un experto que en este caso nos acompaña el día de hoy también, que es Juan Carlos Izquierdo. Juan Carlos, bienvenido al programa nuevamente. Muchísimas gracias. Un gustazo enorme poder acompañarlos nuevamente. Ya habíamos tenido una reunión con temas de ciberseguridad, así que encantadísimo de estar acá. Exactamente, Juan Carlos, y es que te vuelvo a traer porque realmente estoy un poquito asustado y te voy a explicar más o menos por dónde va la situación, que yo sé que a muchos de nuestros escuchas les va a interesar bastante, y es que sucede lo siguiente. Yo estoy jugando, me he querido meter un poco más al mundo del online, pero me he dado cuenta a veces que estoy jugando online y de un pronto a otro se me empieza a calentar un montón la computadora, y eso con juegos originales, y hago yo, qué raro, ¿por qué se calienta tanto y cuando no juego online no pasa esto? Y uno empieza a ver foros y dice, mira, es que tal juego permite que se abran ciertos puertos que utilizan algunas personas para minar la computadora de uno y generar criptomonedas. Y yo, bueno, ok, perfecto, están usando mi computadora para algo que yo no estoy permitiendo por abrir esos puertos, y hay otras opciones que yo quisiera utilizar para jugar tal vez juegos retro y no puedo utilizarlas porque dicen que hay que abrir ciertos puertos, pero otra gente en el mismo foro dice que si yo abro esos puertos lo que hago es que otra persona me pueda hackear. Y a eso no le sumemos, ¿verdad? Aún si la persona utilizó juegos de lo que dice uno popularmente del Steam verde, que es juegos de obviamente de carácter pirateados, ¿verdad? Que lo que genera es que usted puede estar instalando malware, ¿verdad? Eso ni los toquemos aún porque ya uno sabe que eso puede venir más que contagiado, sino que me preocupa mucho que las empresas no cuiden estos bugs de seguridad, y esto puede estar afectándome a mí como jugador, en que si yo no abro estos puertos o si yo no hago ciertos cambios en las configuraciones de mi red, entonces simplemente me va a decir el sistema que voy a tener mayor ping, mayor retraso en mi red. No puedo usar una VPN cuando estoy jugando porque si no me pone más lerdo el internet. Entonces, ¿dónde queda ese balance? O sea, yo ¿será que no tengo soluciones para poder jugar tranquilo sin afectarme seguridad? ¿O tengo que tener una computadora totalmente aparte sin ningún tipo de data instalado porque si no después me roban? O lo que le sucede también a alguna gente en los videojuegos, que le roban las cuentas de Steam, y esto sí es algo que se escucha también mucho en foros. Steam como línea de compra de videojuegos, y que gente dice, me acaban de banear la cuenta, y usted dice, sí, que me banearon la cuenta, hicieron compras ilegales, y estas compras ilegales que fueron compras no autorizadas, y por ende Steam me rebajó el monto, o si hago el reclamo Steam me dice ya no puedes usar la cuenta. Eso pasa también con otras áreas, como en PlayStation también, que algunas veces dice me hackearon los datos, y bueno, ya yo no sé entonces qué hacer. O sea, me siento como dice uno, indignado. Diría yo que como usuario no pueda jugar tranquilo si no es porque simplemente
si no cumple lo que los foros de soporte de asistencia dicen, no juego. Pero yo sé que si yo hago lo que esos foros hacen, probablemente rompa ciertas características de seguridad que más bien hemos recomendado a la gente, y más en esta nueva era donde la seguridad es algo muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy: seguridad y videojuegos. ¿Qué vale más y qué tengo que cuidar más, o qué puedo hacer yo? Porque si no, entonces no podemos trabajar tranquilos. Y por eso quise traerme a Juan Carlos como experto el día de hoy para que nos comente qué podemos hacer o qué no podemos hacer, o si lamentablemente me tiene las malas noticias de que no se puede hacer nada y por ende simplemente voy a sufrir las consecuencias de querer ser una persona muy gamer. Cuéntanos, Juan Carlos, ahora sí entonces. Buenísimo el punto que pones, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. En términos de ciberseguridad, uno ve cada día cuestiones muy diferentes, tácticas muy diferentes, técnicas muy diferentes, y el atacante o el adversario se vuelve un poquito más creativo en el momento de ya querer interceptar algo. Hemos visto casos, por ejemplo, en banca, hemos visto casos en entidades públicas, en entidades privadas, pero en cambio olvidamos un pequeño punto, que el ataque puede ser a todo tipo. Puede ser ataques a grandes instituciones o ataques que son precisos, que son milimétricos y que también generan rentabilidad, como por ejemplo en el gaming. Hay muchísimos foros en donde se indica que hay una lista de juegos tipo Free, me acuerdo en algún tiempo un juego muy, muy simpático que era hasta para niños, pero que al momento de analizarlo se evidenció que Free lo que hacía era, al momento de estar jugando en línea, el entorno, la sesión que estaba habilitada, utilizaba la capacidad de procesamiento del equipo para minar bitcoins. Ese número multiplícalo por 20.000 personas que probablemente en el mundo estén utilizando el mismo sitio, lo cual hace que tengas 20.000 procesadores minando para ti. Entonces, cuando hablamos en términos de ciberseguridad, usualmente hacemos alusión a ataques cibernéticos, se me roban la información, se me roban la identidad, blanquean mis cuentas o secuestran la información, pero no vemos el punto en donde quizás más bien quieran obtener un poquito de nuestro procesamiento, un poquito de nuestra capacidad de cómputo para en conjunto minar bitcoins, que también vuelve efectivo el ejercicio del cibercrimen. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer dependiendo del campo de acción. En términos de páginas free que permitan jugar en línea, definitivamente tenemos que tener la precaución de buscarlas antes de tener una sesión ininterrumpida de toda la noche de juego libre. Buscar en internet, buscar en foros. Una recomendación es que el sitio se lo ponga en virus total para ver si es que existe algún reporte de alguien, alguna referencia de alguien que haya visto que la página está infectada. Eso en términos de páginas como tal. En Steam cambia la cosa. En Steam cambia la cosa porque tú ya necesitas autenticación para ingresar y tienes tu cuenta creada y tienes de pronto una tarjeta de crédito, no es tuya, es de alguna otra persona, de algún familiar. Pero el ataque más común en juegos, en gaming, ya cuando hay etapas de autenticación, cuando se juega ya en línea, que se juega en red, es el phishing. Increíblemente el phishing, cuando yo, por ejemplo, mando un link, si es que yo sé que esa persona es activa en videojuegos, que de pronto en las redes sociales publica temas de algún videojuego en particular, entonces yo puedo mandarle a esa persona un link, le puedo enviar algo malicioso o un link para que simplemente acceda, que le entregue sus credenciales simulando que es Steam, diciendo, ¿sabes qué? Te has ganado un bono de tanto para poder comprar X videojuego, y al final no estoy dándole las credenciales a Steam, no estoy poniendo las credenciales en el sistema de autenticación, sino que se las estoy dando al atacante. Eso evidentemente hace que ya todo se pierda. ¿Cuál es la contramedida? Es primero tener muchísimo cuidado de dónde se ingresa la contraseña. Uno tiene que estar muy cauto de dónde le ingresa. Si me llega un correo electrónico en donde dice que es el sistema Steam y yo voy a dar clic y me dice y el número 0 y la M online, y veo que no es propio del sitio, no es propio de la aplicación, no ingresar las credenciales. Una técnica que me parece simpática, y de hecho eso es algo que usualmente se lo aplica, es que se puede también, en estos entornos en donde existe autenticación, ingresar la primera y la segunda contraseña errónea.
sabiendo que es la real, ¿no? Porque usualmente en los métodos de phishing capturan el primer ingreso, te devuelven al sistema original y ahí ingresas tu contraseña y ni por enterado que capturaron tu credencial. Pero si tú a propósito lo ingresas mal, la primera vez, puede ser también una segunda vez, probablemente la tercera no te va a capturar, pero tú sabes que la clave errónea se la entregaste al atacante si es que estuviera este esquema o este sistema infectado. Y claro, también ya vienen el contexto de qué hacer, de pronto utilizar otra máquina. Bueno, hay entornos de virtualización. Si por ejemplo yo soy de los asiduos jugadores que estoy buscando en internet y busco una página que me permite jugar online, bien podemos virtualizar, o sea, dentro de nuestro computador bajamos una aplicación llamada VirtualBox totalmente gratuita y lo que podemos es bajarnos máquinas virtuales ya preparadas para que en línea podamos jugar, pero están enjauladas. Es decir, que si mañana atacan a esta máquina virtual, eso queda en la máquina virtual y no en mi máquina original. Eso entre otras cosas. Carlos, pero eso no me restaría competitividad a la hora de jugar, que ese es el tema, que a veces uno dice, ok, yo me protejo usando una máquina virtual, pero la máquina virtual me va a permitir, digamos, jugar a todos los FPS, me va a permitir jugar a una buena conexión de internet. Bueno, y eso no es un secreto para nadie, o sea, en Latinoamérica las conexiones de internet no son tan buenas como en Estados Unidos, y esto es a veces lo que lleva a muchos videojugadores que para poder llevar esto a un tema competitivo, muchas veces dicen, mira, es que hay que abrir puertos para correr a menos latencia de milisegundos, porque para muchos inclusive una diferencia de un milisegundo puede hacer el gane de un juego, ¿no? ¿Verdad? En línea, ¿verdad? Y estamos hablando de que uno no se entiende porque en el mundo de los esports específicamente esas diferencias pueden costarle el premio que puede ser $1 millón, ¿verdad? Que pasa en algunos. Entonces tengo tal vez ahí esa duda, o sea, ¿qué pasa con estas máquinas virtuales? O sea, me estás dando una solución, pero esta solución es rentable realmente a la hora de poder jugar sin lo que llama uno normalmente el lag. Sí. Depende mucho del juego, definitivamente. Si tú estás en el mundo del eSport y claro, la latencia, el pequeño cambio, el pequeño punto de procesamiento que tú pierdes al momento de virtualizar puede determinar el resultado final, evidentemente no te conviene. Si es un entorno en donde simplemente quieres divertirte, quieres utilizar inclusive un juego en línea, algo que sea muy light, bien lo puedes utilizar, porque la diferencia se siente cuando es un juego que demanda de mucha capacidad de procesamiento, capacidad de gráficos. Si tienes una buena tarjeta de video, evidentemente pierdes prácticamente todo cuando lo virtualizas. Ahora, hay otra manera muy importante, muy te puedo decir, muy buena en términos de qué tan importante es el gaming para esa persona, y que es el doble booteo, el dual boot. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, utilizo mi sistema convencional en el que estamos en este momento conversando y quiero jugar, yo podría utilizar otro disco de estado sólido, o sea, podría pedir, irme a una tienda, por favor, inserten otro disco de estado sólido, y en un disco tener mi sistema nativo y en otro disco tener un sistema que utilice para gaming nada más. Si yo quiero en este momento trabajar, voy a trabajar en mi sistema normal, en donde tengo toda mi información. Si yo quiero jugar, reinicio mi computador, entro o booteo en mi sistema ya de gaming. Si mañana ese activo, esa partición, por decirlo así, aunque en realidad es un disco duro, se afecta, tienes malware, obviamente vas a perder la información de allí, pero no vas a perder la información de tu sistema nativo, no vas a perder la información de tu disco duro. Sin embargo, estás aprovechando el máximo de la capacidad de procesamiento, el máximo de la capacidad gráfica, porque al final del día estás utilizando los recursos en línea del propio host. Entonces, depende mucho de la mística, ¿no? Yo, por ejemplo, si soy muy gamer y creo que debo de tener mi información muy resguardada y quiero utilizar toda la capacidad de procesamiento, podríamos aplicar en invertir en un disco de estado sólido para tener un dual boot, ejecutar todos mis juegos, o sea, hacer todo mi entorno de gaming solamente en ese disco duro. Ok, perfecto. Me parece una solución interesante. Entonces, digamos, si yo lo que quiero es jugar y utilizo plataformas online gratuitas, que normalmente dice el viejo dicho que nada en la vida es gratis, y cuando algo es gratis es porque vos sos el producto. Se dice mucho en las redes, ¿verdad? Entonces, si eso sucede,
se recomienda usar una máquina virtual si esto no es un tema de área competitiva, es simplemente un entretenimiento. Algo ahí, no sé, como el Among Us, o algún otro juego en línea que tal vez la gente dice, mira, yo quiero entrarle a jugar esta cuestión. Ahora, si el tema del gaming entra mucho en el proceso del rendimiento de la computadora, entonces tener un disco duro aparte en mi computadora, el cual bootee un sistema operativo distinto al que yo normalmente manejo mi información, mis ofimáticos, entre otros. Bueno, además de que obviamente por ser más limpio el sistema me va a permitir tener mejor aprovechamiento del mismo, es la mejor opción. Por si algún día es atacado por alguna apertura de los puertos o alguna vulnerabilidad que tengan los sistemas de las plataformas o demás, no afecta el resto de la información que existe en mi computadora. Es así, entonces. Correcto, exactamente. Okay. Obviamente demanda una inversión, una realmente pequeña inversión si consideras el beneficio que vas a tener. Una inversión en el costo del disco de estado sólido, una inversión en el sistema operativo porque hay que licenciarlo, pero realmente es un presupuesto que es bastante sustentable si hablamos de que tienes una interfaz limpia, un disco limpio para que puedas utilizar tus juegos y aseguras tu información en el otro disco. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, digamos, en este tipo de situaciones? Yo me imagino un Windows. Ok, esto en Windows es muy sencillo, ¿verdad? Pero ahora también hay mucha gente que ha optado por un tema de seguridad y más que todo por una ideología que tomó hace unos muy pocos años atrás Apple, digamos, en diversificar su seguridad. Entonces han considerado las Mac como las computadoras más seguras. Yo nunca he visto, y tal vez aquí es donde como experto te pido la palabra, yo puedo hacer esto mismo en una Mac. También puedo tener un doble boteo en una computadora Mac para tener esta capacidad de los discos duros. Bueno, Mac ya cambia un poquito la cosa, porque en Mac ya cambia la dinámica y de hecho es muy probable que cueste lo mismo que comprar otra máquina. Entonces, en Mac cambia la dinámica incluso porque no es que puedes comprar un sistema operativo de Mac en otro disco. Entonces, cambia mucho la mística. Ok, entonces es una solución que nos sirve para este tipo de sistemas. He escuchado, y más que todo inclusive porque salió hace poco lo que es el nuevo Steam Deck, que utiliza un sistema operativo basado en Linux. Yo puedo hacer esto con sistemas operativos Linux entonces también, o lo recomendable siempre para gaming va a seguir siendo usando Windows. Puedo hacer un mix entre ambos, o sucede exactamente la misma situación que en Mac. Probablemente me generen ciertas incompatibilidades. Depende del juego, porque por ejemplo Steam si tiene una distribución totalmente hardenizada y preparada para dicho propósito, entonces estamos seguros de que va a funcionar mejor que si tú lo instalas en una máquina Windows que de pronto tiene otras aplicaciones. Entonces definitivamente va a convenir mucho más el entorno de Linux, de GNU Linux. Lo simpático de Linux es que justamente tú puedes modular qué tanto se utilizan los recursos, qué tantos procesos tienes abiertos, qué tantos procesos tienes arriba. La jardinización es básicamente bajar todo lo que podría consumirte procesamiento, podría consumirte gráficos, para poder al final tener un sistema muy transparente, muy limpio para lo que deseas. No obstante, en Windows es diferente, ¿no? En Windows ya tienes una capacidad mermada por la interfaz gráfica de Windows, una merma significativa en el procesamiento porque depende mucho de la versión del sistema operativo. Si es que Steam, por ejemplo, si es que un juego tiene alguna orientación porque ya tiene una distribución que está propiamente no diseñada, sino hardenizada, preparada para dicho propósito, es lo mejor. Y de hecho, claro, ahí ya aplica también qué máquina utilizar, ¿no? Porque de pronto tengo un sistema operativo muy, muy robusto, pero de pronto tengo una tarjeta gráfica que no es lo suficientemente robusta. Entonces, verificar también cuáles son los requisitos previos, porque pasa, ¿no? Yo necesito un Core i7 de 10ª generación y al final estoy utilizando un Core i5 y obviamente por más que tenga el sistema operativo hardenizado y listo, no me va a funcionar. Ok, perfecto. Ahora, digamos que con eso, Juan Carlos, podemos eliminar
el problema de la vulnerabilidad que tiene mi información sensible por utilizar la computadora para jugar, haciendo la división de sistemas operativos en 2 discos duros diferentes. No una partición en el mismo disco duro, un disco duro aparte. Podría ser una partición, pero es mejor un disco aparte. Sí, por aquello de que se vaya infectando el disco duro donde está particionado de alguna manera. Que hay malwares que afectan de esa manera, aunque el disco duro esté particionado, pueden afectar todo el disco duro como un hardware único en ambas particiones. Entonces, sí, hay casos en donde se ha visto, por ejemplo, que se afecta el MBR, el Master Boot Record. Entonces, si tenemos una partición que de pronto está con Windows X y el otro con Windows Y, y el Windows Y se infecta, podría afectar al MBR, que también afecta a esa partición. Entonces, es mejor tener un disco totalmente aislado. Totalmente, y realmente, como bien decís, por dicha ya estamos en una era donde el costo de discos duros es bastante accesible, y entonces su inversión no va a ser tan difícil a comparativa de, no sé, tener que hacer algún tipo de costos mayores, como si ocuparían en seguridades ya de empresas o corporativos o demás. Correcto. Ahora, que también preocupa con esto, y lo mencionaba al inicio, que es ¿qué pasa, Juanca, cuando lo que tengo es un problema con los accesos? Digamos, ahora se utiliza mucho las plataformas de Discord. Discord es una herramienta de comunicación entre gamers muy utilizada, en el cual muchos foros dicen, bueno, ok, vamos a unirnos a esta partida, ingresa al link tal. Usted ingresa al link tal, ya, ahí te metieron 20 virus, 2 malwares y dos chunches de minado. Y lo sé porque he visto más de una persona que le pasa en foros y le mandan viendo a ver cómo se zafan de eso. Y muchos terminan diciéndole, y no, le tocó formateo, ¿verdad? Se comunican ahí también por foros, y luego dicen, mira, me acaban de hackear la cuenta de Steam y no saben cómo. Entonces, bueno, uno les dice, muy probablemente te hayan instalado un keylogger, o te hayan instalado algún tipo de programa para espiar tu información, entre otros. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de la interacción? ¿Cómo puedo yo cuidar que mis datos como videojugador, mis cuentas para conexión de videojuegos, las tarjetas que tengo ligados a estas plataformas y demás, no me sean vulneradas? ¿Y cómo hago yo para verificar esos links que me envían por Discord y que no sean links que me lleven obviamente a instalar un software malicioso, ¿verdad? Uy, buena pregunta, porque, a ver, si es que yo estoy en un grupo, en un canal, y doy clic a un enlace que no conozco de dónde proviene, no conozco quién lo publicó, claro, corro un riesgo importantísimo. Una primera medida que puede ser algo efectiva, no 100% efectiva, es que no darle clic a ese sitio, sino darle clic con el botón derecho, copiar el sitio, irnos a virus total y verificar si es que el sitio está reportado como una amenaza, o si tiene algún reporte de actividad maliciosa. Claro está que, si sale cero, si sale que no hay ningún proveedor de seguridad que lo haya reportado, no quiere decir que sea benigno. Probablemente es algo que recién crearon y por eso es que no lo tiene ninguna firma de antivirus, ninguna firma de seguridad. Hay varios aspectos cuando uno quiere revisar la página. Hay páginas como por ejemplo Web Screen Capture. Uno pone en Google Web Screen Capture y lo que hago es yo hacer capturas del sitio sin necesidad de entrar al sitio para verificar qué tiene. Entonces puedo un poquito analizar para que no necesariamente tenga que acceder a ese sitio y de pronto me infecto. Aquí viene un paréntesis importante. Tenemos la errónea o la falsa idea de que si lo abrimos en sesión incógnito estamos bien, y eso es mentira. O sea, eso, permítanme cerrar totalmente el mito, porque es mentira que yo abriendo una sesión incógnito estoy blindado y estoy enjaulado. No, simplemente no va a almacenar cookies, no va a almacenar data, pero si tiene un malware igual lo va a bajar. No estoy anulando eso, no estoy cancelando eso. Entonces, lo importante acá es que se vea de dónde proviene, y luego de esto ya también establecer mecanismos para aquellos sistemas de autenticación que requieren
no sé, tarjetas de crédito. Por ejemplo, en el caso de soluciones o sistemas como Steam, en donde yo necesito tener una cuenta, en todos los sistemas ahora se promulga y se produce este doble factor de autenticación. Es decir, que la persona que acceda no tan solo con mi contraseña puede entrar, sino que también necesita enviar un correo, un código, sea a mi correo electrónico, sea por SMS en mi celular, o con mecanismos como Google Authenticator. Es decir, no solamente con la contraseña tiene que la persona ingresar a mi cuenta, ¿sí? Y segundo, y bueno, eso depende mucho del país en donde se encuentren, pero creo que en todos lados ya pasa eso, son las famosas tarjetas de crédito recargables. Entonces, ¿para qué yo dejar mi tarjeta de crédito que utilizo comúnmente si yo puedo ir al banco y quiero decir, hay por ejemplo una que se llama Paycard, entonces, por favor, quiero una Paycard de $100 y esa Paycard la utilizo y la agrego. Si mañana me robarán $100, pero no me vacían la cuenta. Entonces, es una técnica también interesante de cara a protegernos y estar prevenidos. Ok, bueno, esos son excelentes consejos, más bien, muchísimas gracias Juan Carlos, porque nada más para recapitular para todos ustedes, lo que nos está diciendo Juan Carlos es activar el doble factor de autenticación, ¿verdad?, en nuestras cuentas para evitar que en caso de que intenten hackearlas no puedan sin ese segundo paso. Exacto. De acceso. Esto mismo se había recomendado para también lo que eran redes sociales. Y el otro es, si nos mandan links para conectarnos a un juego X y demás, primero pongan en Google, en alguna página de verificación de links, si el link está bien, nos reduce el riesgo, no significa que es 100% que no pueda existir algo, y que también hay páginas como Web Screen Capture, que lo que me hacen es que yo puedo ver sin tener que entrar a la página un poco qué es lo que hay adentro, para que ustedes analicen si realmente era lo que estaban buscando, sin llegar tal vez a activar algún tipo de plugin, algún script o algo que venga en esa página que me vaya a infectar la computadora. Entonces, bastante interesante. O sea, un punto, utilicen Brave. Brave es un browser, o sea, es un navegador muy bueno, que evita en lo posible tener todo este contexto de advertisements. Entonces, Brave es una excelente opción de cara a protegerse también. Bueno, Brave, por cierto, actualmente es el explorador más usado por los gamers actualmente. Entonces, mucho va de la mano por eso, que resta advertisements, pop-ups extraños y demás, entre otros, ¿verdad? Entonces, muy buenas recomendaciones por esa parte. Y la otra que mencione, que me parece muy inteligente, es el tema de tarjetas con mínimos establecidos. O sea, si vos tenés una tarjeta de un monto muy alto, mejor no lo haces directamente en tus plataformas. Utiliza o una tarjeta adicional o una tarjeta prepago u otras que te permitan manejar un monto más bajo, no sé, un presupuesto de $100, como bien mencionaba, y si algún día por alguna razón me vulneran esa tarjeta, no va a ser lo mismo que te roben $5,000 tal vez de una tarjeta de crédito a $100. Además de que yo sé que esto a los padres de familia les va a interesar mucho también para controlar el tema de pagos fuera en exceso de a veces de los hijos. También el administrar el presupuesto de gasto en videojuegos va a ser muchísimo más sencillo cuando tienes este tipo de tarjetas. Entonces, muy buenas recomendaciones, Juan Carlos. Sin embargo, aquí vienen más dudas, porque con todo esto de la minería y demás, hay un punto que me preocupa, y es el tema de cómo es que a veces le dan soporte a uno de los videojuegos. Uno dice, ok, me está dando lag o no estoy pudiendo jugar bien online, entonces le dicen, abra el puerto 36, abra el puerto 77, abra el puerto 80, porque eso es lo que te está limitando. O dice, habla con tu proveedor de servicios de internet, cambia tu IP privada por una pública, y cuesta obviamente muchísimo más dinero. Además de que obviamente también corre el riesgo de ciertas vulnerabilidades adicionales por manejar este tipo de IP. Entonces, ¿qué hago? O sea, dejo de jugar X juegos y me pide ser más vulnerable.
o hay soluciones que nosotros podemos aplicar o cuidados que deberíamos tener cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. No debería dejar de jugar porque, claro, no es viable. No es viable ese ejercicio. No, para nada. Para uno como fiebre jugador va a ser muy difícil que eso deje de suceder. El problema con la apertura de puertos, y eso siempre hacemos una analogía, es como abrir puertas en la casa y ventanas en la casa. Entre más puertas tengamos y entre más ventanas tengamos abiertas, más probabilidades de que alguien ingrese. Es muy complicado. Por ejemplo, en tema de puertos, un jugador responsable y un gamer que se respeta, un gamer responsable, verifica que todos esos puertos realmente los necesita utilizar, porque cada puerto es una ventana abierta, es una puerta abierta. Que un juego te pida que tú tengas una IP pública es súper riesgoso, es muy riesgoso, porque básicamente tener una IP pública es que tú tengas acceso al mundo y que todo el mundo tenga acceso a ti. Entonces, no tener un mecanismo de protección o de contención, un mecanismo de frontera o un firewall. Ustedes en la casa tienen un firewall, el equipo en donde justamente llega el cable que se conecta al activo y que reparte señal inalámbrica, ya tiene las funciones de firewall porque empieza a bloquear y empieza a verificar cuáles puertos tienen que estar abiertos y cuáles no. Entonces, ¿qué pasa? Si es que el juego me demanda de abrir puertos, tenemos que tener absoluto cuidado y por supuesto que nuestros equipos estén bien configurados con su respectivo antivirus. Nos pasa mucho que nos dicen, mi máquina se infectó y no sé, porque tenía un antivirus que le puso un crack que me duraba hasta 2100. Qué raro que se me haya infectado. Hombre, pues, le pusiste el crack, entonces ¿para qué reclamas? Pero el contexto es que tengamos una máquina protegida. Sin embargo, esto no limita que si mañana estamos abriendo puertos, estamos dando accesibilidad a cualquier potencial amenaza. El tener una IP pública es muy riesgoso, Yo y ojo, Juan Carlos, eso es lo que muchas veces recomiendan más en foros de videojuegos. A la gente le dicen, es que por ser tu IP residencial es que tenés problemas de lag o problemas de acceso. Pedirle a tu proveedor de servicios que te dé una IP pública y se la dan. Te cobran extra tras de eso porque son más caras. Sí. Pero nunca te dicen los riesgos de seguridad que tienen estas, ¿verdad? Sí. Y de hecho, claro, uno en la adrenalina y en la cosa de que quiero jugar y quiero tener rapidez, dicen habilíteme una IP pública. Entonces, definitivamente habilitar una IP pública no es la solución. ¿Qué es lo que se recomendaría? Todas las casas, o sea, nuevamente, un gamer que se respeta tiene que protegerse, o sea, tiene que estar muy protegido. Y la solución que se tenga de frontera, sea esto algún mecanismo de Wi-Fi router, alguna solución de este tipo, en algunos casos ya el mismo proveedor lo otorga, ¿sí? Hay un concepto que se llama Quality of Service. El concepto de Quality of Service quiere decir que yo me puedo conectar, por ejemplo, por cable de red a un puerto y yo a ese puerto le puedo designar la mayor cantidad de ancho de banda, ¿sí? Porque al final la razón por la que te piden una IP pública es para que no tenga que pasar esa traza y que no haya latencia o que no tenga lentitud. Entonces, lo que sugerimos, o lo que sugiero es que cuando se trate de este propósito en donde quiero tener una IP pública por la única razón de tener mayor rapidez y no tener que pasar por tantos filtros, si tengo un enlace, me estoy inventando de 100 megabits, entonces decir que cuando yo pueda, cuando yo necesite, yo habilito un Quality of Service para que cuando me conecte a ese puerto yo tenga el 90% del ancho de banda. De tal forma que sigo estando protegido detrás de mi frontera, de mi muro de contención, y tengo la rapidez que requiero y que no necesité entrar o salir al internet sin ningún tipo de protección. Juan Carlos, y bueno, eso es muy interesante porque entonces esto realmente es una solución que puede ser muy viable e incluso más económica que lo que muchas veces la gente sugiere en foros y demás. Tal vez es un poco técnico, pero me gustaría ver cómo lo podemos traducir un poco para todos los escuchas, cómo se puede hacer esto. O sea, que existe, tengo que entrar a la configuración del router de la casa, o hay un software que yo compro y él me ayuda a configurarlo de manera sencilla. ¿Cómo es que se hace este proceso, digamos? Que me estás comentando de que yo le habilito un puerto en donde digo que todo el ancho de banda se vaya para ahí cuando estoy jugando, no sé, el Fortnite o el Call of Duty o cualquier otro juego que estemos dándole en ese momento.
Sí se va a requerir de un expertise, o sea, sí se va a requerir de pronto de un par de horitas consultor de algún amigo que haga networking, pero en el mayor de los casos hemos visto que los equipos de frontera, los equipos que están siendo los firewalls, los que reparten internet, los que propagan internet, son equipos provistos por el proveedor, por el ISP, el proveedor de servicios de internet. Es decir, que ya es muy poco común que una familia cuando adquiere el servicio de internet compre también el equipo, sino que viene la empresa de proveedor de servicios de internet y le pone el equipo. Entonces la sugerencia ahí es que llamen a su operadora y les digan justamente que tienen un requerimiento de jugar en línea. Ustedes se van a dar cuenta que en ese equipito hay puertos y hay números de puertos. Entonces pueden decirle: yo quiero habilitar por favor para que cuando me conecte al puerto 2 yo tenga el 90% del ancho de banda. Sí, ellos ingresan al equipo. De hecho hay que ingresar a una interfaz gráfica en algunos casos, en la mayoría de casos. Básicamente lo que tenemos que realizar es justamente en función al ancho de banda que se tenga, en qué momento asignarle. Se le puede asignar por tiempo, por el momento en el que se conecte. Es muy moldeable. Sí se necesita un skill técnico para poder hacerlo, pero nada que no sea llamar al proveedor de servicios de internet y decirle: por favor, yo juego en línea, mi ancho de banda es de 100 megabits, entonces yo quisiera aplicar Quality of Service para el puerto número 2 y poder jugar sin ningún problema. Ok, cuando nos referimos a puertos son entonces las entradas cableadas que vienen atrás del router, para poderles traducir un poco a la gente. Y uno dice: la entrada número 1 es habilítemela con el 90% de la capacidad de internet. Y incluso cuando yo inicie tal juego, tal cosa, me agarre toda la capacidad. Entonces es un tema de capacidad. Ok, perfecto. Bueno, yo me conecto y listo, lo puedo determinar por horas. No sé, de pronto yo quisiera que en la noche que voy a jugar, de pronto yo soy un gamer nocturno, entonces de 8 de la noche a 8 de la mañana quiero que se asigne el 90% del ancho de banda. Totalmente viable. Sí, no, y yo preguntaba porque ahí está muy bonito, porque uno puede decir que si es por hora o no, porque se imagina que es que me deje yo el 90% del internet siempre, y bueno, el resto de la gente en la casa probablemente, si convivo con más personas, me van a brincar y me van a decir: oye, no puedo ver la novela tranquilo, porque ahora muchos televisores usan IPTV en lugar de coaxial, ¿verdad? Entonces ya no van a poder ver el partido tranquilos mientras estoy yo jugando, ¿verdad? Pero si ya existen horas determinadas, muy probablemente, como la mayoría de gamers que somos nocturnos, entonces podemos configurar de tal hora a tal hora. Evitemos la latencia jugando con full capacidad en este puerto específico, que obviamente ya ustedes saben, amigos, que la recomendación normalmente en este tipo de juegos es cableado. ¿Puede hacer lo mismo en Wi-Fi, Juan Carlos, este tipo de cosas? Bueno, hay los nuevos protocolos ya tienen una capacidad de transmisión muy alta, pero o sea, el cable nada reemplaza. Creo que ahí también se aplica, ¿no? Todo gamer que se respeta se conecta por cable para jugar, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, si no es por cable, amigos, va a ser complicado. Entonces aquí viene mi siguiente pregunta, Juan Carlos, porque normalmente estamos hablando en PC, pero hay mucho juego online, mucho juego free. Adivinen qué, en los dispositivos celulares. Entonces muchos nos conectamos a la red Wi-Fi y ya sabemos que no vamos a tener esa posibilidad, y que aquí pueden también estarnos robando la información, o pueden estar utilizando nuestros dispositivos celulares o nuestros tablets para minar o cualquier otro tipo de cosas, y va a ser muchísimo más complicado llevar una seguridad, o tal vez no. Juan Carlos, ¿qué pasa en estos casos de los jugadores en dispositivos móviles, hablemos de tablets celulares, y cómo podemos protegerlos, ¿verdad?, en estos casos? Ahí la consigna también es que no se utilicen juegos de los que no conozcamos su procedencia. Ahora ya el concepto de gaming con aplicaciones ya dejó de ser tan caro, ¿no? Ya no tenemos esa brecha de que hay juegos carísimos, no. Hay juegos muy accesibles. Sin embargo, también ustedes van a ver en Play Store que hay muchísimos juegos interesantísimos gratis, y como bien lo mencionabas hace un ratito, gratis nada, no existe. Entonces algo vas a pagar.
En términos de aplicaciones móviles, de celulares, tenemos que tener mucho cuidado de los famosos rogue apps, las falsas apps, que al final del día son aplicaciones que tienen juegos, pero están embebidos con malware, están embebidos con algún punto en particular, alguna aplicación maliciosa en particular. En el tema de celulares, ya bueno, claro, no voy a poder conectarle un puerto de red al celular, voy a tener que utilizar el internet, voy a tener que utilizar la conexión Wi-Fi, pero importante saber qué juego estamos utilizando, porque a veces vamos a Play Store. No pasa mucho en Apple, porque bueno, Apple sí tiene un filtrado muy robusto y muy estricto en cuanto a la publicación de sus aplicaciones móviles. Pero en cambio en Play Store, si bien siempre están mejorando, entre comillas, uno encuentra aplicaciones pero de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado de su presencia y nuevamente investigar, porque si yo por ejemplo voy a Play Store y yo veo que hay una aplicación que abajo inclusive me dice anuncios o genera anuncios o libera anuncios, yo sé que es una aplicación que va a estar haciéndome advertisement totalmente. Verificar, por ejemplo, los permisos en los juegos, eso es importantísimo, porque si yo descargo un juego que de pronto, bueno, conozco su procedencia y me pide activar la cámara, ¿para qué la cámara? Si no voy a jugar yo cual no sé, Nintendo Wii, que estoy ahí jugando como loco, no necesito activar la cámara. Los contactos, ¿para qué los contactos? El GPS de pronto, pero de ahí no necesita mayor permiso para poder ejecutarse. Entonces, verlo de manera pormenorizada, no se necesita ser tan técnico para poder visualizar qué tipo de permisos exige la aplicación, si esa aplicación viene de una fuente confiable, y no instalar aplicaciones o no instalar juegos en apps que por más bonito que se vean, muy probablemente tengan algún tipo de programa malicioso en ellos. Ok, interesante. O sea, ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es saber de dónde se bajan, y aunque sean fuentes confiables, tratar de no habilitarles todos los permisos. Y bueno, interesante este punto. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás inclusive existía un creepypasta, decían por ahí, de un juego que era un gatito que hablaba, que era para niños, con eso entretenían a los niños, tenían activadas las cámaras, y luego salía el creepypasta de que por la cámara grababan a los infantes, y luego les hacían preguntas un poco fuera de lugar, ¿verdad? Entonces decían que era porque se pasaban a páginas de pedofilia y de este estilo, que bueno, en la deep web hay de todo, ¿verdad? Y eso es sumamente complicado. Entonces decían que esta aplicación, que por cierto ya no existe, la habían baneado por este mismo creepypasta, que al parecer sí era real, robaba información por medio de la cámara. Entonces uno sí se queda pensando en realmente qué tipo de aplicaciones permiten. A mí lo que me ha pasado en juegos de celular es que tiran anuncios, ¿verdad? Y a mí algo que me preocupa y me extraña, muy sinceramente, esto es una opinión de Google, que permita literalmente que cualquier persona publique lo que sea. Me acuerdo un anuncio que tiraban de que decían, vuélvete rico así, comprando acciones de Coca-Cola, y todo el mundo feliz. Y claro, una marca gigante, importante, tirando acciones, y lo que lo llevaron a unas de estas estafas multinivel, diciendo que te ofrecen acciones de X compañía y mega importante, y no lo eran. Y luego inclusive Coca-Cola tuvo que sacar toda una serie de publicaciones en diferentes medios, y además dijo, oye, nosotros en ningún momento estamos dando acciones a la gente en estos tipos de anuncios y demás, y le mandaron toda una demanda a Google por publicar esos anuncios, porque se ven no solo ahí, sino también se ven en YouTube y todo. Entonces, ¿cuál es tu opinión, Juan Carlos? O sea, Google debería protegerme y no permitir que anuncios de ese estilo me salgan ahí, porque muchos juegos famosos ahorita, como por ejemplo el Free Fire, que es un juego que se está jugando mucho y es gratuito, utiliza el sistema de anuncios, y la gente diría, el desarrollador del juego, él hace su trabajo de seguridad bien y se mantiene con base a los anuncios de Google, igual que el creador de contenido en YouTube. Pero si la misma plataforma que yo debería utilizar abre portillos para que cualquiera haga un anuncio que luego puede hacer un scam o un phishing, que podemos
¿qué precauciones podemos tener ahí nosotros? Porque uno diría, yo debería poder confiar porque es la plataforma más importante del mundo, que es Google, ¿verdad? Sí. Google no nos va a proteger. La respuesta corta es Google no nos va a proteger. No nos va a proteger. O sea, Google, si de eso depende mermar sus ingresos, eso no va a pasar. O sea, Google va a procurar tener ingresos en su mecanismo que es viable, que es la publicidad. Los advertisements a veces salen en momentos que uno ni se lo imagina. Y claro, el dar clic a veces ya no es cosa nuestra. A veces uno está jugando, de pronto imagínate que estamos en el celular, sale un advertisement y tú por dar un touch automáticamente te vas. Y creo que a toditos los que hemos jugado nos pasa. Entonces automáticamente te lleva, imagínate. Y claro, entonces, ¿qué sucede? Que ya no lo puedes controlar sino teniendo un mecanismo de protección. Por ejemplo, en Android hay muchos mecanismos de control de anti-malware que podrías utilizarlo y podrías implementarlo. No son costosos, son relativamente baratos porque son suscripciones anuales, pero que de pronto un poquito te pueden mitigar ese riesgo de que mañana des clic y automáticamente estés descargando algo. Ahora, lo que usualmente busca un advertisement malicioso es descargar APKs directamente de un sitio, lo cual ustedes saben que yo necesito habilitar un permiso a propósito en Android para poder hacerlo. Eso no va a pasar. O lo que sucede es que una vez que yo ingreso a ese sitio me sale tu Android está comprometido, tienes ni sé cuántos virus, entonces uno por el susto empieza a dar touch por todos lados. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Lastimosamente ahí no hay un mecanismo de protección que yo pueda decirte esta es la manera con la que te puedes proteger que no sea el sentido común. Si nosotros instalamos una aplicación que tiene advertisements, si nos ha pasado, o sea, Sniper es uno que a mí me encantaba de jugar en el touch, en el celular, y me pasaba muchísimo. Estaba jugando y me salió un advertisement y yo por error daba y después me llegaba una página de criptomonedas para comprar y ser millonario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque al final no sé hacia dónde me lleva y quizás de pronto el instalar una aplicación de juego estando protegido por todos lados, simplemente por ese touch enseguida puedo correr el riesgo. Entonces no confiar en Google, no es que no confiar en Google, pero no podemos pretender que Google nos va a cuidar porque el mecanismo de Google, que es el advertisement, que es la publicidad, eso se va a mantener y va a empeorar, creo. Y la idea es que más bien tengamos mucho cuidado. Definitivamente no se va a poder establecer algún tipo de protección cuando uno está jugando en el celular, pero sí tener mucho cuidado de a dónde voy. Y si yo soy un jugador asiduo, soy un jugador que me encanta estar un par de horas al día, unas 3 horas al día jugando, no está de más invertir una licencia anti-malware que probablemente cueste $30-35 al año, así que es viable. Ok, eso es una buena opción. Aún no te compro bien que no nos podemos proteger de Google porque creo que la Unión Europea sí ha hecho un gran trabajo en esa parte, digamos, en el sentido de que ellos sí le han puesto como sus estate quieto Google, usted no puede hacer lo que quiere en la web, y les ha puesto ciertos stops como tienen que cuidar la información de los usuarios, por lo menos que son europeos, porque pueden verse ante demandas y los han parado fuerte. Yo creo que también ahí hay un trabajo fuerte desde la parte de legislación política de cada país en Latinoamérica, de también ejercer una fuerza contra Google o contra cualquier empresa grande, ¿verdad? Que la calidad de información debería, o la protección de los datos también debería estar con ciertas regulaciones, ¿verdad? Para protegernos, porque al fin y al cabo si hay series de comercializaciones y políticas para cobrarnos el IVA, porque ahora todos los videojuegos tienen cobro del IVA, bueno, no esperaría que también esos impuestos que se cobran ahí sirvan para generar protecciones en la capacidad de datos, entre otros. Pero bueno, eso es un tema que por lo menos desde el lado de vista experto dicen hay que tener malicia en protegernos, pero yo también tiro acabose diciendo también deberían haber algunas leyes ahí, porque bueno, si no voy a vivir con miedo y todo lo que quiera hacer, que es divertirme, va a ser muy difícil poderme proteger fácilmente. Ahora, Juanca, para ir tal vez cerrando el programa el día de hoy, a mí me gustaría, si es posible, si yo te tuviera que decir, dame el top 10 o el top 5, vos decís, de los consejos rápidos que deberíamos tener como videojugadores
para protegernos, pero sin perder nosotros la capacidad de jugar de manera competitiva o sanamente divertida, ¿cuáles serían entonces, recapitulando todo lo que hemos visto el día de hoy? Si accedes a un sitio para jugar en línea, ese sitio siempre valídalo en mecanismos de protección, en mecanismos de detección como virus total. Si yo juego en línea.com, no está de más ir a un virus total y verificar si es que no hay reportes de algunas otras personas que han dicho que es malicioso. Segundo, bajo ningún concepto conectarse libremente, abrir todos los puertos y tener IPs públicas para tener mayor rapidez o mayor velocidad en términos de conexión, porque eso más bien me está dando, estoy abriendo la puerta para que mi activo esté completamente disponible. Ya hablamos de mecanismos que son muy interesantes, que son un poquito técnicos, pero que al final, cuando ya se los establece, el resto va. O sea, yo ya voy a poder utilizar, voy a poder aprovechar mi capacidad de conexión. Tercero, sentido común, mucho sentido común. Porque si yo voy a instalar una aplicación móvil, hablando ya en juegos móviles, yo no voy a instalar una aplicación que no conozca o que de pronto inclusive tenga mala reputación. Para nuestra buena suerte, en el caso de Android, bueno, también todos, yo puedo ver la reputación, el rating que le dan las aplicaciones, aunque mayormente todas son malas, pero entonces por lo menos puedo yo tener una idea o tengo una noción de cómo está. Otro punto importante es que para todos los mecanismos de autenticación, para todas las soluciones tipo Steam, cualquier otra plataforma de autenticación, el mismo Play Store, el mismo el Store de Apple, utilizar doble factor de autenticación y tener una tarjeta tipo Paycard, una tarjeta recargable que no sea la tarjeta de ustedes. Ustedes pueden ir al banco, pueden solicitar una tarjeta prepago, una tarjeta que puedo cargarla, $100, creo que es más que suficiente, y eso me permite a mí estar totalmente tranquilo. Y por último, y no menos importante, es dudar. Sonará ilógico, sonará absurdo, pero en efecto no podemos dar fe de que si de pronto estoy jugando y se merma mi capacidad de procesamiento, no, yo creo que es el juego. Entonces estoy seguro que el juego está utilizando mi capacidad de procesamiento porque es un juego bonito. No, dudemos siempre de todo. Es preferible tener esa duda a que mañana salga hay algo que no quisiéramos ver. Esos 5 tips creo que son muy importantes. Hay una anécdota que me sucedió con una persona, un allegado mío, cuyo hijo estaba jugando en estos estos juegos en línea para niños. Son esos que tienen 1001 juegos, hay emuladores de Nintendo, y cuando estaba jugando, automáticamente en un momento se le bloqueó la pantalla y salió la foto de él, del niño, y decía, hemos detectado actividad inusual y se ha atacado. Fueron los pininos del ransomware y secuestraron su máquina, o sea, estaba atacada con ransomware. Y lo preocupante, bueno, al final perdió mucha información esta persona, perdió fotos súper importantes de fiestas, de esos juegos de cumpleaños de su hijo justamente. Pero creo que lo que más dolió, lo que más impactó fue que el niño se sintió muy mal. Se sintió muy mal, no pudo dormir, porque imagínate, él dijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo mi foto, estaba la Interpol, estaba el FBI. Claro, los atacantes a veces hacen mucho bluffing, ¿no? Y ella no pudo dormir más o menos en 3 días, 4 días. El impacto psicológico que tiene el no tomar precaución ante esto. Entonces, si nosotros al final decimos no nos va a pasar, es siempre la frase previa cuando les pasa. Tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque tomar estos recaudos, estos tips, habilitar doble factor de autenticación, una tarjeta que no sea robable, por decirlo así, el verificar que sus sitios sean correctos, el verificar que tenga un mecanismo antivirus, no cuesta más allá de $35 en línea, 1 año de suscripción. Eso podría evitar que suceda lo que le pasó a esta persona. Es muy importante ser precavidos y anticipar a la amenaza. Wow, la verdad es que ese impacto, o sea, no me imagino el pobre niño pensando que acaba de hacer un daño gigante y que realmente era por una cuestión de páginas que, como reiteramos, nada es gratis. Y cuando algo dice que es gratis, el producto es uno, ¿verdad? Entonces, saber qué estás haciendo ahí, a veces sí, mejor es pagar, no usar Steam verde, por como dicen algunos, y también protegernos un poco. O sea, invertimos en un juego, $35, como bien decía Juan Carlos, tal vez nos ayude a protegernos también en un montón de cosas más, sin tener que
Sí, obviamente estarnos exponiendo de esta manera de algo que la gente anda buscando muchas formas de estarnos robando la paz o el dinero, alguna de las dos o las dos juntas. Juan Carlos, si hay alguien que desea más soporte técnico con ustedes o algo similar, es posible contactarlos ustedes como expertos. Hay forma de contactarlos y que y ellos digan, mira, vieras que me pasó esto, lo de la anécdota, o quisiéramos saber qué otras formas de seguridad podemos aplicar para esto u otras cosas en nuestra vida cotidiana. ¿Existe algún correo, teléfono o algo así donde la gente pueda localizarlos? Ahora bueno, ya estamos en las redes sociales, son creo que el mecanismo más idóneo de contacto. For Consulting, ustedes pueden buscarlos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Casualmente en este momento estoy en Costa Rica, yo paso itinerante viajando por Costa Rica, por Ecuador, y nos pueden contactar por allí. De hecho, vamos a también enfocarnos mucho en estos aspectos de ciberseguridad. Uno pensaría que la ciberseguridad es solo para empresas, cuando realmente todos los que utilizamos un dispositivo tecnológico, el hecho de tener esto ya implica que tengo una herramienta, tengo un arma mortal. Entonces, entre comillas, ¿no? Así que vamos a impulsar mucho este esquema comunitario de ciberseguridad, protegerse en cuanto a cualquier amenaza. Tienen las redes. For Consulting es una empresa abocada y enfocada en toda la parte consultiva, con una división muy fuerte en ciberseguridad, con gente muy capacitada, muy preparada, cuyo ADN es ofensivo. Ellos son expertos en ethical hacking, somos de los que vivimos y respiramos ciberseguridad. Entonces nos pueden contactar allí. For Consulting, la división Orión, que es la que enfocada netamente en la parte de ciberseguridad. Háganos las preguntas que sean necesarias en el momento que estemos interactuando en las redes sociales, con tips para videojuegos, tips para esos gamers que quieren estar protegidos ante cualquier amenaza y que nos dejen jugar tranquilos y nos dejen vivir tranquilos. Vamos a estarlo publicando y la idea es que estemos interactuando. Esto es, queremos hacer una comunidad de gente que se sienta segura al utilizar, usuarios seguros, y no tan solo el hecho de que yo me conecto a internet y tengo el peligro de que cualquiera me pueda atacar. Si somos personas conscientes, preparadas y que sabemos lo que tenemos que hacer para evitar esas amenazas, creo que vamos a crear una comunidad mucho más tranquila y que va a disfrutar más del gaming. Excelente, ¿no? Bueno, ya saben, entonces por las redes sociales se escribe con 44 Consulting, ya saben, ya pueden buscarlos a ellos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Estimados, ya saben, todas las consultas pueden hacerlas ahí o en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, los buscan como ExaBytesCR, y nos estamos viendo para el próximo programa. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Fight. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes. Exabytes. Finish him.